yo considero haber tenido bastante suerte en mi vida. Mi madre fue cocinera profesional. Es importante. Siempre en contacto con la comida, con la gastronomía, con el buen vivir. Yo fui marinero. Y a la edad de 20 años estaba en África, después en Asia y así durante 8 años me faltaba un poquito dentro de la trayectoria geográfica, me faltaba la parte pacífica de América del Sur. No, vino de vacaciones, casi 15 años después vino de vacaciones, una vez, 2 veces, se me quedó. Yo debo hacer una comparación de vida. Aquí adentro de todas las familias cuencanas hay un músico. Dentro de todas las familias francesas particularmente hay cocinero. Es bien particular, es una manera de vivir. Yo considero que lo que yo sé, o lo que yo pienso saber, en este caso, se debe comunicar. Particularmente cuando la cultura es diferente. Aquí es muy diferente. La naturaleza es tan generosa aquí en Ecuador que no hay la necesidad de prever de la misma manera que en Europa. Por la buena razón que si hablamos de comida étnica tradicional, este fue una experimentación durante bastante tiempo. Para las amas de casa, las abuelas, las tías, hacían diferentes experimentaciones para dar un gusto a sus familiares. Han experimentado, es una evolución. No hablamos ahorita de la comida andina como se practicaba hace 200 o 300 años. No. Es una evolución porque los sabores cambian, los productos cambian, las técnicas cambian, las amas de casa cambian. Hay buen cocinero. Hay gente muy capaz en todas las provincias y ciudades del país. Yo creo que es más un efecto de comunicación al nivel superior, casi estatal, gubernamental, es otra cosa, o mismo de las entidades, de las cámaras, de las agrupaciones, que debería difundir bastantísimo más sus conocimientos, no esperar de saber, los peruanos hacen mejor, no hacen diferente. Porque discúlpeme, pero de hacer la causa es una puré de papa, ni más ni menos. Si hacemos no una causa, pero hacemos una tortilla de papa de gualaceo. Se ha cambiado en 30 años, yo he visto bien el cambio a través de la gastronomía. Bastantísimo, porque antes las gentes pensaban más a alimentarse. Y actualmente hay particularmente cerca de los jóvenes, que piensan más a disfrutar de una buena comida. Pero para disfrutar necesita antes el saber del cocinero y el saber también del cliente. No pensar solamente a comida a través de la cantidad. Es muchas veces a través de la calidad. Y calidad hay fabulosas calidades de productos aquí en Ecuador, pero fabulosas.